Dios le bendiga, el Eterno le bendiga de una manera especial. La incredulidad que hay en las personas acerca del fenómeno ovni no necesariamente tiene que ver con la falta de conocimiento, sino más bien la falta de intelecto. Pues nos vamos a encontrar con personas que tienen mucho conocimiento, pero con poco intelecto. En otras palabras, más llana, más reconocidas, pudiéramos decir que existen personas que tienen mucho conocimiento, pero carecen de sabiduría. Es por eso que tenemos a personas que creemos que son auténticos intelectuales porque transmiten un conocimiento memorizado, pero en el momento que tienen que hacer conjeturas y conceptualizar, se trancan. ¿Por qué se trancan? Porque su conocimiento es en base a un sistema tipo mantra donde repiten lo que se le enseñó sin hacer un análisis exhaustivo de su propio conocimiento. ¿Por qué las personas tienen dificultad en creer en el fenómeno ovni? La respuesta a esta pregunta es multifactorial. Sin embargo, la principal razón es falta de intelecto o un nivel de intelecto promedio. La búsqueda de la verdad ovni requiere de la capacidad de mirar más allá de las apariencias de las cosas. Y para eso se necesita un muy alto nivel de intelecto. Existen personas que tienen mucha información, pero carecen de intelecto. O sea, el hecho de que alguien tenga mucha información no significa que sea un auténtico intelectual. De hecho, nuestras comunidades, las redes sociales, universidades e iglesias están llenas de pseudo intelectuales que tienen mucha información, pero no tienen la sabiduría para manejarla. La falta de intelecto impide que las personas entiendan un tema tan complejo como lo es el tema del fenómeno ovni. Se necesita un alto nivel de intelecto para entender el fenómeno ovni o el fenómeno extraterrestre. Lo que usualmente sucede es que la gente no sabe qué es intelecto. Creen que un nerd con espejuelos que tiene todo tipo de información es un intelectual. O sea, que tú seas un pastor que hable del sistema jurídico, la historia de la iglesia, las ciencias naturales, la política o la sociología, no garantiza que tú seas un auténtico intelectual. Puede ser una persona que conoce mucha información, pero no un auténtico intelectual. Porque ser intelectual no solo implica tener conocimiento. Ser un auténtico intelectual implica la correcta aplicación del conocimiento. Entonces, cuando hacemos un análisis de lo que significa la palabra intelecto, entonces entenderemos por qué se le hace difícil a algunas personas creer en algo tan real como el caso de los ovnis y las entidades biológicas inteligentes.
¿Qué es intelecto? Vamos a empezar por ahí. Intelecto es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Vamos a analizar esta definición. Intelecto es la facultad de la mente que permite aprender. Inmediatamente nos encontramos con un desafío. Algunos no perciben la posibilidad de vida inteligente en el universo infinito porque lamentablemente no tienen la facultad mental para percibir estas cosas profundas y reales. Y como no tiene la facultad mental para percibir el fenómeno ovni, se le hace imposible aprender. Por esta razón, cuando intentamos demostrar y enseñar las evidencias oficiales, muchos quedan en el aire, como si no pudieron captar ni siquiera una tilde de la conversación. Es como si no estuvieran, o es como si uno estuviera hablando con una pared. Hay personas que jamás podrán entender la realidad ovni por falta de la facultad mental que nos permite aprender. Entonces, vamos a seguir con la definición de intelecto. Intelecto es la facultad de la mente que permite aprender. Entender. Vamos a detenernos ahí. Una persona puede aprender algo y no entenderlo. Una persona puede aprender algo y no entender lo que ha aprendido. Un gran ejemplo de eso es cuando alguien aprende recitar un versículo bíblico de memoria, pero no lo entiende. En el caso de los ovnis, una persona puede aprender que los ovnis se aparecen y se desaparecen, pero no entiende el por qué y cómo lo hacen. Y muchas veces, como no entienden estas manifestaciones, ellos se lo atribuyen a los demonios sin ningún tipo de objetividad o fundamento sólido para esa posición. Y como no existe una real comprensión del fenómeno ovni, sacan textos bíblicos fuera de su contexto cultural e histórico para intentar crear conexiones o conjeturas donde no las hay. Intelecto es la facultad de la mente que permite aprender, entender y razonar. ¡Wow! ¿Qué significa razonar? Razonar es establecer relación entre ideas y conceptos distintos para obtener conclusiones o formar un juicio. Los auténticos intelectuales razonan. Son personas hábiles en relacionar conceptos distintos para llegar a un juicio cercano a la realidad. Por ejemplo, la teología y la ufología son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo podemos determinar si son demonios o seres biológicos inteligentes? Bueno, para eso se necesita razonar.
Pero para razonar se necesita conocer distintos conocimientos separados que de una forma u otra nos lleva a una conclusión que concuerda tanto con la Biblia, la información oficial y la ciencia. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El memorándum de 1950 de Wilbur Smith, documento de alto secreto revelado al público, dice que los ovnis son tecnología. Ahora vamos a aplicar el razonamiento a esto. En ninguna parte de la Biblia se muestra a demonios usando a naves o tecnología. Eso no está en la Biblia. Incluso la Biblia es muy precisa en el comportamiento de los ovnis y enseña que los demonios, más que cualquier cosa en este mundo, desean ansiosamente estar dentro de los cuerpos humanos. Eso es lo que enseña la Biblia. En Lucas capítulo 8, verso 31 en adelante, hay una historia muy interesante donde Jesús echa fuera demonios. En el verso 31 los demonios le rogaban que los mandase a los cerdos, no lo mandase al abismo. Y en el 32 dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Entonces, si los ovnis son demonios, ¿por qué no les rogaron a Jesús que lo deje entrar en sus naves espaciales para irse lejos de ahí, ya que Yeshua llegó al mundo que está en pecado? El verso 33 dice, y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos. Note que no dice, y los demonios salidos de los naves, y los demonios salidos de los objetos. No. La Biblia dice, y los demonios salidos del hombre entran en otro cuerpo, el cuerpo de los cerdos. Muy interesante. Existen varios documentos oficiales y testimonios de personal científico competente que habla de entidades biológicas inteligentes de otro mundo, capturado, oiga esto, capturado por el gobierno estadounidense. Si son demonios, entonces, ¿cómo es que el ejército de los Estados Unidos lo pudo capturar? O sea, ¿nosotros podemos capturar demonios? La Biblia no enseña que los demonios se capturan. La Biblia enseña que son echados fuera. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, verso 14, dice, estaba echando fuera un demonio. Estaba echando fuera, no capturando. Mateo capítulo 8, verso 16. Y a la tarde le trajeron muchos endemoniados y expulsó, no lo capturó, expulsó a los espíritus. Marcos capítulo 1, verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó, no capturó, expulsó muchos demonios. Lucas capítulo 4, verso 41. También de muchos salían demonios gritando. De muchos, de seres humanos, no de objetos, no de naves. Marcos capítulo 1, verso 39. Y fue por toda Galilea el gran Yeshua predicando en sus sinagogas. ¿Y qué? Y expulsando demonios, no capturando.
Lucas capítulo 4, verso 35. Yeshua entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él, hablando a un demonio. Y después que el demonio lo derribó en medio al hombre en tierra, salió de él sin hacerle ningún daño. Entonces, podemos apreciar en estos versículos bíblicos que los demonios no andan en naves, están en cuerpos humanos y que no son capturados, sino que son echados fuera de los cuerpos. Los extraterrestres no son demonios. Sáquese la imagen de Hollywood de los monstruos que llegan a la Tierra a invadir al ser humano. Sáquese eso de la cabeza. Este simple ejercicio donde usamos información de documentos oficiales para relacionarlo con citas bíblicas es un componente del intelecto crucial que necesita un verdadero investigador para llegar a la verdad. Sin esa facultad, el hombre quedará en el limbo acerca del tema extraterrestre. Incluso muchos religiosos, sus fe entrarán en crisis cuando esto se destape. La mayoría de religiosos carecen de esa facultad mental por la siguiente razón. Número 1, fanatismo religioso. El fanatismo religioso o la fe ciega se define como la persecución de la razón, persecución de las evidencias objetivas y la ausencia de realidad. Repito, el fanatismo religioso o la fe ciega se define como la persecución de la razón, evidencias objetivas y la ausencia de la realidad. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos que alguien es fanático? En puntos de vista religiosos o políticos, el fanático es una persona que está tan segura de que sus puntos de vista son ciertos, que ven a cualquiera que tenga puntos de vista diferentes como malvados, o inmundos, o pecadores, o impíos, o ese no es cristiano, porque creen lo extraterrestre, pero no tienen fundamento, no tienen objetividad, sino es lo que ellos se les parece que es. Pero la falta de intelecto es solo parte del problema de personas que en el siglo XXI todavía creen que el hombre está solo en el universo infinito. También hay otro factor y es bíblico. Dios les revela las realidades profundas a los humildes. El genio Albert Einstein dijo algo poderoso sobre el intelecto y lo místico. Él dijo, el intelecto tiene poco que hacer en el camino del descubrimiento. Y dice él, de repente llega un salto en la conciencia. Llámalo intuición o como quieras. Y la solución te llega y no sabes cómo ni cuándo te llegó. Pero nosotros como creyentes sabemos que quien da la solución es el Eterno. Él es quien enseña la ciencia al hombre. Muchos de estos hermanos que niegan la existencia de los ovnis y las entidades biológicas inteligentes, viendo no quieren ver, oyen pero no escuchan,
Y mostrarle las evidencias es como hablar con una pared a plena luz del día. Entonces, existe también un factor psicológico que impide que algunas personas puedan percibir que no estamos solo en el universo y que hay civilizaciones que están llegando aquí. Este factor psicológico usualmente se encuentra dentro del sistema religioso dogmático, pero también se encuentra en la sociedad científica. Se llama en inglés willful blindness, o en castellano ceguera voluntaria. Muchas personas ignoran las evidencias más objetivas del asunto ovni. ¿Por qué? Por falta de intelecto o intelecto promedio, por falta de humildad. La arrogancia de algunas personas, hermano, bloquea su sabiduría, la sabiduría que Dios le ha dado. Y por ceguera voluntaria. La ceguera voluntaria ha afligido a la humanidad durante siglos. Preferimos lo familiar o a lo desconocido. Preferimos lo familiar a lo desconocido. Anhelamos la conformidad. Es la naturaleza humana, pero no podemos solucionar un problema que nos negamos a reconocer. A menudo nos rodeamos de personas que piensan como nosotros y comparten nuestras ideales y valores. A lo largo de nuestras vidas, nuestra acumulación de experiencias, relaciones o ideas dan forma a lo que nos convertimos y a los valores y creencias que apreciamos. Esto nos hace construir un mundo a nuestro alrededor que se siente seguro, pero que también puede cegarnos a información, hechos y comportamientos valiosos que deberían alertarnos o alarmarnos. Nos quedamos en silencio cuando deberíamos hablar o cuestionar por miedo a ser criticados, y a menudo pasamos por alto información, hechos, amenazas y peligros que de otro modo deberían ser obvios. Nuestros cerebros están conectados no solo para cegarnos voluntariamente a las evidencias que contradicen nuestras creencias, sino para realizar acrobacias cognitivas para racionalizar las contradicciones que hacemos.